En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar verdades, tralala, vamos. Muy buenas noches y bienvenidos al Desmontando Bulos. Buenas noches, Sara Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Lorenzo. ¿Se me escucha bien? Perfecto, sí. Perfecto. Yo ya confío demasiado en la tecnología, un día no se te escuchará, pero bueno, ya es lo que tiene. Es que estoy lejos de mi sitio habitual, he cambiado de provincia y estamos en Ourense, pero de paso estamos en una aldeita muy pequeñita del Valle de Monterrey, en una montaña, y esto ha sido todo un espectáculo, ¿eh? Es lo que tiene estar en la nueva normalidad. Ya nos contarás desde el futuro qué diferencias hay, pero bueno. Creo que hay pocas, pero bueno, da igual. Muy pocas. Hoy sí que estamos en el programa 27, el otro día no sé qué número dije, hoy estamos en el 27, lo acabo de confirmar, Desmontando Bulos. Que por cierto, mañana los catalanes también pasan a la nueva normalidad. Así que, bueno. Vamos a ver, es que yo creo que al final llevamos un tejemaneje con las fases que no es por nada. El domingo vamos a estar todos absolutamente en la nueva normalidad. Sí, y no es por nada, pero la nueva normalidad, espero que tengamos un poquito de sosiego, como se dice por aquí, de sentidiño, y que hagamos las cosas correctamente, porque no están las cosas para mucha cosita, ¿eh? No, aparte hay gente que se cree, pero lo que voy a decir parece que lo ha dicho un niño pequeño, pero me refiero a gente adulta, que se cree que el domingo desaparece el virus y ya está, ya podemos salir todos a la calle como si nada. No. Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación, Lorenzo, porque además a mí me da la sensación que ya mucha gente piensa que ya no está el virus, pero ya en esta semana, porque yo ya he visto algunas cosas que no son nada correctas. Y me imagino que a partir del domingo, que ya todo el mundo puede decir, pues ahora me voy, ahora ya esto, ya... Es lo que tú dices, creo que estamos perdiendo la conciencia de que hay una pandemia y hay un virus que está circulando. Tener en cuenta que, a pesar de todo, siguen habiendo contagios todos los días. Sí. Eso significa que el virus está ahí. No, y aparte, como vemos es lo que hay. Sí, no, y aparte el más mínimo descuido, por ejemplo, en el descuido entre comillas, es decir, el más mínimo caso, como por ejemplo que hemos comentado antes en el programa de Alemania, de la fábrica esta que hay como, creo que ahora había como alrededor de 600, parece ser, para la gente que no lo sepa, pero porque es muy llamativo, en esa fábrica trabajan 7.000 personas, ¿vale? Que la mayoría son búlgaros y rumanos. Entonces cerraron las fábricas en Alemania a principios de febrero y la mayoría se fueron a sus países. Y ahora al volver se ve que uno o varios habrán venido infectados y con simplemente 1, 2 o 3 personas que hayan estado infectados se han hecho 1.000 pruebas de los 7.000 empleados, es decir, que todavía faltan hacer otros tantos, sí. Y han salido como 600 y pico de personas ya infectadas. O sea, porque aparte hay que decir una cosa que es muy importante, que las condiciones ambientales en una cárnica, es decir, en un refrigerado, en un sitio, en una empresa refrigerada, son óptimas para el virus, es decir, para que se reproduzca de manera de esto. Y además que muchos empleados de ese lugar viven en zonas comunes, es decir, viven en edificios donde no tienen una habitación propia cada uno. Comunitarios, eso mismo. Por lo tanto, o sea, imagínate
O sea, es el caldo ideal para Claro, eso. Una o dos el personas, desplazamiento, todo, efectivamente. Bueno, así es como nosotros llegamos a lo que hemos pasado. claro. Y no, O y es sea, lo mismo también que ha pasado en China, también con un claro, sitio refrigerado precisamente, justamente porque se dan mejores condiciones, pero es lo mismo. así es. Y que Entonces, hay que la ir con verdad que cuidado. con muchísimo cuidado, con muchísima precaución y pues hombre, lo que decimos siempre, ¿no? Si nos cuidamos, también cuidamos a los demás, ¿no? Entonces, ojalá que podamos superar, yo la verdad que como está la situación, espero que superemos el verano, que no es lo mismo. A ver cómo va, poco a poco, a ver cómo va. Pero si la mayoría de gente llevase mascarillas siempre que sale de casa, tendríamos mucho ganado. Muchísimo, por supuesto, También me por han supuesto. comentado gente de diferentes sitios de España Sí, que, que también depende, que se han dado cuenta ellos, que depende de la comunidad autónoma. ¿Usan más mascarillas o menos? Por ejemplo, me han comentado que en Asturias casi todo el mundo pasa de usar mascarillas, casi nadie la usa. Y es una comunidad, hay que decir, que ha tenido muy poca incidencia el virus. En Baleares yo calculo que habrá un 60-40 o 50-50 ahora mismo cuando sales por la calle. Pero sin embargo me han comentado que en Madrid, como no la lleves, te sientes un delincuente. Porque hay un 80-90% que lo llevan. En según qué zonas de Madrid, claro, supongo también habrá más o menos responsables. Pero claro, se nota también donde ha habido más incidencia y a lo mejor también se lo toman más en claro, serio de claro. donde hemos tenido menos incidencia. Donde se nota, yo me imagino que efectivamente donde desgraciadamente se ha sufrido muchísimo, sanitariamente con más muertos que en otros sitios, pues me imagino que desgraciadamente pues estarán más concienciados que en otros sitios. A ver, Aquí, desde luego, yo en Pontevedra puedo decirte también que ni 50-50, como mucho el 40%. y hay Eso que sí, también es cierto que es una ciudad pequeña y, por claro, ejemplo, para entrar en las tiendas, ahí sí se la en ponen. eso sí que ves que la gente se la pone. Y claro, no es una ciudad tampoco hombre, al ser tan pequeñita, ¿qué ocurre? Pues que tampoco hay autobuses para desplazarse. Claro, Entonces, es muy llevadero, las cosas como son. claro, a ver, también hay que adaptar. Por eso yo siempre digo, depende también de si vives en según qué pueblos o según qué ciudades, o si vives en una Claro, urbanización. En una urbanización, por ejemplo, al salir a la calle, prácticamente no te hará falta, siempre que no salgas de la claro, urbanización, porque si te encuentras con alguien con cruzarte la acera, basta. Hoy ha venido mi madre a exactamente. verme. Ella está viviendo en una urbanización. Y hoy viene a la ciudad a trabajar, pero viene, trabaja y se va. Y hoy se ha quedado. Bueno, a verme a Claro, mí no, miento. Mi gato tuvo un accidente hace un par de días y ahora está conmigo por aquí con el cono de la vergüenza puesto y todo esto, ¿vale? Y mi madre ha venido a pasar la tarde con el gato, no a verme a mí. Pero bueno, es otra esta historia. eso Um, yo lo comprendo y lo entiendo. y después ha ido a dar una vuelta y me dice, ¿tengo que llevar la mascarilla? Y yo, sí, esto aquí no mantiene 2 metros de ciudad porque 2 metros de distancia porque estás en la ciudad y las aceras no Claro, hacen dos claro. metros, así que hay que llevarla. Es así, es de fácil. Es así. Y más a las 4 de la Seamos, tarde. seamos conscientes. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿De qué manera nos relacionamos? Y bueno, por lo menos que no quede de nuestra mano lo que pueda pasar en el futuro. Efectivamente, efectivamente. Y después de la charla inicial, vamos a desmontar Sí, bulos porque viene cargado. Vamos a empezar con el primero, bueno, si te parece, que es. vamos allá. Pues vamos a ver. Es que esto es interesante porque es una declaración, en este caso del presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, que precisamente, pues, lo que ha hecho es dar información a partir de un bulo, que es lo más triste de todo. Se trata en unas imágenes virales donde José Luis Mendoza hace referencia a varias teorías de la conspiración, algo que ya hablábamos la semana pasada, que se están poniendo muy de moda todo tipo de conspiraciones y de teorías estupendas, y no es por nada, pero cada semana hay alguna más. En este caso,
él habla de los Juegos Olímpicos de Londres, que yo creo que todos os acordaréis, que en lo que fue la gala de inauguración de esas Olimpiadas, habían unas imágenes donde se hacía, no es por nada, pero se hacía o intentaban hacer un homenaje precisamente al personal sanitario que también trabaja en esos acontecimientos mayoritarios, masificados, como pueden ser unas Olimpiadas deportivas. Entonces, se hizo muy viral un vídeo donde se decía que ya se había, de alguna manera que nos habían dado ya los datos de lo que iba a pasar y de lo que nos está pasando con la pandemia, porque en esa gala de inauguración salían imágenes con féretros y salía, según esa teoría conspiranoica, pues una serie de personas que iban vestidas de negro, que eran, bueno, yo creo que era más allá del coronavirus, era casi el diablo. Lo triste de todo esto es que un presidente de una universidad que puede hacerse eco de este tipo de bulos para hacer una conferencia sobre esta situación que estamos pasando en nuestro país y en el mundo. Tanto en ese momento la BBC como otras cadenas se hicieron eco en aquel momento de ese reconocimiento a los sanitarios británicos y en cambio, pues desgraciadamente, pues siempre hay gente que tiene que utilizar, manipular imágenes y mensajes para subirse a estas situaciones. Así que lo sentimos mucho por el presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, pero lo único que ha hecho es propagar un bulo como una casa que ya se había hecho viral en redes sociales, especialmente en Facebook y en Twitter. Así que uno que ya lo quitamos por en medio, que ya es ya redondear. O sea, cuando ya personas con una cierta representatividad se hacen eco de un bulo para propagar, normalmente con una intencionalidad, en este caso, iba a decir una gracia, pero no tienen una gracia, vaya, porque es crear, pues hombre, una situación y un malestar, creo yo, entre muchas personas, ¿no? Pero este hombre no vio Los Simpson, ¿verdad? Porque ellos lo predijeron antes. Efectivamente. Bueno, o sea, con las mismas teorías podemos hacer eso. Menos mal que no vio Los Simpsons, porque igual a lo mejor también hubiera sido parte de su argumentario. O sea que, también podría ser. También. Así que lo sentimos por el señor Mendoza, pero todos parece ser que podemos caer en los bulos y creernos muchos de los bulos que desgraciadamente pues cada día se propagan por las redes sociales y a veces hasta en los medios de comunicación gracias a manifestaciones de las personas que tienen una responsabilidad. No sé si sale después, porque también otro bulo se lo tragó, creo que también era el obispo de no sé dónde, que si se hacían vacunas con células de bebés. Sí, ese ya me he negado ya a... Ese ya ha pasado tanto el nivel, ya, ¿no? Que ya directamente... Porque además, más que nada, porque, vamos a ver, este obispo ha dicho eso, pero ya de su propia cosecha. Porque es que no tiene ninguno, o sea, igual que la semana pasada hablábamos de Miguel Bosé, sí. Que se hacía eco de estos antivacunas y demás, pues en este caso, este señor, con todo mi respeto, pues ya riza más el rizo y bueno, y a saber lo que nos meten por ahí, ¿no? Estamos hablando de la salud y de superar una crisis sanitaria que estamos hartos de que nos digan que no tiene comparación históricamente con nada de lo que se ha podido vivir en la historia contemporánea. Pues hombre, seamos un poco más serios, porque todo este tipo de cosas lo único que crea es ese ambiente de miedo. Al final creas la posibilidad de que mucha gente no se crea ya ni una cosa ni otra.
Y precisamente estamos siempre amparándonos un poco en hagamos caso a lo que nos dicen las autoridades sanitarias, las recomendaciones de los científicos. Jolines, es que al final no le vamos a dar credibilidad a nada gracias a este tipo de propagaciones absolutas de mequetrefadas, ¿no? Claro. Y El y otro es día me algo muy, muy comentó, serio. precisamente me comentó Luna Wine, que colabora con mi amiga Luna Wine, que suele colaborar con nosotros de vez en cuando, y me hizo un comentario, no me acuerdo si me lo hizo en público o en privado, pero puedo decirlo porque no tiene nada que ver, no es nada personal. Me hizo un comentario que dije, tiene mucha razón, porque cada día tendemos más a la globalización de todo, a la globalización de la economía, a la globalización de tal, pero esta crisis que estamos viviendo ahora mismo demuestra que la sanidad básica también tiene que ser globalizada, porque si no, un virus que aparece en una punta del mundo, en nada la tenemos en la otra. Exactamente. Porque nuestra movilidad ya es diferente y Claro, todo eso son riesgos que tenemos que vivir con ellos porque es nuestro estilo de vida, nuestra forma de trabajar, de vivir. Es así. sí, sí, Y todo eso necesita también cambiar ciertas maneras de pensar y de actuar. claro, Y por claro, tanto claro. no jugar tanto al este lo hace bien y el otro lo hace mal, sino que hay este tipo de situaciones. Estamos hartos de que nos digan los virólogos de que este coronavirus ni es el primero ni el último y se producirán otros y tendremos que preocuparnos muchísimo más de nuestro medio ambiente, de nuestro equilibrio medioambiental, para Esto es, no caer en muchas más situaciones. O sea, es claro, así. claro. Bueno, pues nos vamos al siguiente bulo de una chica. Ahí vamos. Mira, esta niña, yo es que le tengo un cariño porque yo creo que desde que tengo WhatsApp, yo creo que la he tenido en mi móvil 40.000 veces. Esta niña ya Una debe niña ser madre y estupenda, todo. bueno, seguro, ¿eh? Es increíble, porque ya sabéis eso, ¿no? De que los bulos nacen, crecen, se producen y además resucitan. Pues es el caso de esta niña que dicen que supuestamente que es ciega y que la van a operar y que aseguran que por cada vez que difundas este mensaje, pues se van a recaudar 10 centavos. Bueno, es un bulo que se ha desmentido 50.000 veces. Creo que la primera vez que se hizo viral, porque la gente, a pesar de todo, somos la verdad, muy solidarios con este tipo de cosas. Sobre todo si no te toca el bolsillo. Es decir, si yo le doy a Claro, retweet, me sale gratis y otro dona, yo le doy a retweet, es efectivamente, gratis. pues, pues allá va. Y desgraciadamente, pues esta niña existe, es una niña iraní que se llama Mahdi Mohami y se hizo muy popular, pero por Instagram, porque es una niña muy bonita, tiene unos ojos preciosos y cuenta con más de 180.000 seguidores. Pero no es cierto ni que esté ciega ni que vayan a operarla. Lo único que se consigue con este contenido, que además funciona especialmente en WhatsApp, es que al final lo que hacemos es, cuando se lo pasamos a unos amigos nuestros o a un grupo de amigos, ¿qué ocurre? Pues que esa plataforma que lleva ese WhatsApp se queda con nuestros datos y la de nuestros amigos. Este bulo, la primera vez que empezó a funcionar fue en el año 2015. Mirar, es casi, yo de verdad le deberían dar un premio porque sigue funcionando y lo peor de todo es que se sigue compartiendo. Y Es habrá dado así. la vuelta al Así mundo varias veces. ya te digo. Hay otro más que lo veremos sobre este tipo de cosas que son muy interesantes. Vamos a otro. Vamos al siguiente. Pues aquí tenemos el siguiente. Pues Urgente. sí, como os decía, este especialmente se ha viralizado muchísimo en Facebook. Seguro que si tenéis cuenta en esa plataforma, alguna de esas fotos, aunque está tapada la cara de las niñas, pero seguro que lo reconocéis. En este caso hablamos de una tal Jennifer García, que si nos damos, si de alguna manera, como ha hecho maldita.es, empieza a averiguar de dónde salen estos mensajes de ayuda, siempre es el mismo nombre, eso sí, Jennifer García,
pero tiene varias caras y depende si vive en México, si vive en Venezuela, si vive en Argentina o en Panamá o en España. Como mola ese poder, el de poder transformarte y cambiar el color de tu piel y Totalmente. todo. Como una lagartija. Pues este bulo lleva difundiéndose ya 8 años. Y como os decía, verdaderamente ha pasado, yo creo que por inmensidad de países. Si la otra niña se había hecho ya 2 o 3 veces vueltas al mundo, estas muchachas están en ello. Lo que hacen es, en definitiva, con una fotografía, lo que te piden es que difundas ese mensaje porque se trata de una supuesta desaparición. Ya os decía que ya ha tenido varias réplicas, dependiendo si el mensaje viene desde un país o de otro. Eso sí, siempre es la pobre Jennifer García, y que su papá, José Luis García, pues que también es el que nos hace el llamamiento para buscar a esta muchacha desaparecida. Desgraciadamente, con todo esto, lo único, el efecto que hace es lo mismo que el anterior. Yo lo comparto en WhatsApp, tengo mis limitaciones, pero en Facebook, yo no sé, yo creo que la última vez, especialmente la niña que se ve así sentadita, yo creo que tuvo 7.000 réplicas en Facebook. Y eso lo que supone es que nada menos que 7.000 personas le está dando la posibilidad de que conozcan nuestros datos y la de nuestros contactos a través de una línea como es Facebook. Así que, ojo, porque lo dicho, es una mentira como una casa, ni esas imágenes corresponden a la persona de la que nos están hablando y, bueno, gracias a Dios, pues en este caso no se trata de ninguna niña desaparecida. Eso sí, es las 5 caras que han salido siempre con ese mensaje de esta supuesta niña desaparecida, lo dicho, ha llegado en algún caso, hasta ha llegado algún canal local de televisión para difundir esta información. En este caso, este bulo. Bueno, pues vamos al siguiente. Que Vamos allá. ahí tenemos otro bulo. Otra Pues cola de sí. ingreso para cobrar el ingreso mínimo vital, que por cierto hay que cobrarlo por banco, no te lo dan en efectivo. Pues, es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, cómo no, está aprobado el ingreso mínimo vital. ¿Qué ocurre? Bueno, pues es un temazo para hacer bulos y no nos podían defraudar en ningún caso. Se está difundiendo una imagen con mensajes que afirman que son colas de personas que están para solicitar el ingreso mínimo vital. Evidentemente el mensaje pues es de ataque hacia las personas pues de otros países que están haciendo cola supuestamente para pedir ese ingreso. Sin embargo, lo que ocurre es que se trata de una cola de personas que están enfrente del banco de alimentos de un barrio madrileño, en concreto del barrio de Aluche. Fue tomada, Maldita.es y ha hecho lo que es la búsqueda inversa y se ha encontrado con la imagen que fue tomada por el fotógrafo Javier Soriano el 16 de mayo de 2020. Y además se puede encontrar en el banco de imágenes de Getty Images, que es además un banco de imágenes que podemos entrar cualquiera de nosotros y dependiendo del copyright que tengan hasta se pueden utilizar. Como además también podemos saber es que el ingreso mínimo vital no estaba aprobado en el mes de mayo, se ha aprobado en esta semana, con lo cual es imposible que Pero ya sea hacían una... cola para pillar número. Claro, es que ahí está, Lorenzo. Ya sabían que iba a salir todo redondito. Claro, y Deben ser aparte de los... estábamos confinados, hay que recordar que estábamos confinados. Imagínate. Así que es triste porque desgraciadamente se utilizan este tipo de bulos pues para ponerse en contra de una decisión tomada por el Congreso y refrendada por el Gobierno y refrendada por el Congreso de este país sobre
esta ayuda vital, que estoy convencida que para muchas personas pues será un acicate para poder reiniciar su vida y no pasarlo tan mal como desgraciadamente muchas veces vemos. Entonces, pues bueno, ¿qué es un bulo? Que no os creéis que todos los que van a pedir el ingreso mínimo vital son personas de fuera, de indocumentados, no, todo lo contrario. Desgraciadamente, para tener posibilidad de esa ayuda, tienes que estar más de un año en este país, empadronado, que desgraciadamente hayas perdido tu puesto de trabajo, tener cargas familiares, no tener patrimonio, en fin, hay muchas condiciones para ese ingreso. Sí, sí. No, los que están de manera ilegal no lo pueden pedir, así que... No, como no pueden pedir nada de lo que muchas veces en muchos bulos que ya hemos hablado aquí, que dicen que la semana pasada mismo con lo que es la risga, este tipo de ayudas familiares que dicen que llegan a 1.800 euros, bueno, pues todo eso es mentira. Desgraciadamente nos quieren muchas veces pues contar milongas que luego uno después pensará que son mejores o peores soluciones, pero lo que no puede ser es que nos quieran dar opción de pensar de una manera o de otra a partir de mentiras. Todos tenemos la capacidad de hacer o de formar nuestra propia opinión a partir de la verdad y de la certeza de los hechos. Correcto. Vamos a un bulo que seguro que a alguno que le gusta la cerveza se decepciona. Ya te digo, yo fui la primera, que conste. Vaya. Bueno, cómo no. Hay que traer algunos, ya sabéis que normalmente este tipo de cosas ocurren con todas las marcas y posibilidades hasta de bancos, de todo, de tiendas. Bueno, pues esta vez le ha tocado al ámbito cervecero y es una promoción que te dice, quédate en casa, y con una hielera llena de cervezas gratis. Bueno, pues es un supuesto premio que puedes ganar si respondes previamente a un cuestionario donde, eso sí, tienes que darle un clic y ahí te llevan a un cuestionario. Nada menos que es una marca buena, que es Heineken, y lo que ocurre es que evidentemente es un intento de phishing, donde en el momento que le das al clic, pues te preguntan una serie de chorradas, pero luego lo que sí que te dice es que compartas el mensaje con 20 amigos para poder acceder al premio que ya es tuyo. Pero eso sí, es la última condición. Este enlace, además, como nos comenta maldita.es, se ha compartido y se ha hecho muy viral en México, donde además, tanto es así que la marca Heineken tuvo que publicar en su cuenta de Twitter que no estaban realizando este tipo de promociones y que, por tanto, que evitaran el mensaje y especialmente darle al clic al enlace. Así que nos quedamos con las ganas, pero una más, Santo Tomás. Me dicen por línea interna que Heineken ni regalada. Bueno, pues entonces, mira, por suerte, no vas a hacer. Ahí ya, bueno, aquí ahí ya cada es uno cuando nos opinión ponemos. Personal. Efectivamente. Opinión ahí personal. Ya nos ponemos exquisitos y ahí está ya el gusto de cada uno. Pero oye, a mí si me tocara una hielera llena de cervecitas, pues oye, tampoco estaría mal. No. Pero no es el caso, ¿eh? No es el caso. Bueno. Vamos a una alerta de la OMS, o bueno, no alerta. Sí, porque han preguntado muchísimo esta semana en maldita.es sobre una supuesta alerta emitida por la OMS. Tanto hablamos de la OMS que al final nos la tienen que colar por algún lado. Y que es una alerta a causa de un brote infeccioso en India a causa de un virus llamado Nipah, que sería más mortal que la COVID. Y que de paso te dicen que además ha sido publicado esta alerta de la OMS por parte de medios españoles, medios de comunicación. Bueno, pues es un bulo que de paso no es nada nuevo, porque ya se mueve este tipo de información sobre el Nipah desde el año 2018, es decir, anterior a lo que estamos viviendo en este momento. Y sí que es cierto que hubo una alerta de la OMS respecto a este virus, el Nipah, del 7 de agosto de 2008 y afectó a una zona del estado de Kerala. Y sí que es cierto que además, bueno, hubo 19 casos de infección
y además 17 de ellos, pues desgraciadamente fallecieron, ¿no? Otros pacientes sí que tuvieron una serie de problemas sanitarios como el estrés respiratorio agudo y encefalitis, pero en ningún caso se produjo ni una pandemia ni nada por el estilo. Hablábamos antes al principio, ¿te acuerdas, Lorenzo? Que nos tenemos que, vamos a ver, que los virus, los coronavirus, no es nada nuevo, no es algo que, a pesar de que hay gente que aún piensa que este coronavirus ha salido de un laboratorio, los coronavirus existen, hay muchos. Un coronavirus es el virus de la gripe. Lo que pasa que, claro, unos coronavirus mutan, se hacen más peligrosos, se hacen más mortales. Algunos son mucho más mortales que el coronavirus, pero a lo mejor, por ejemplo, no se transmiten como, por ejemplo, se transmite la COVID-19, que es el problema que tiene este coronavirus que estamos sufriendo. Entonces, ni es una alerta actual de la OMS, y que la infección que se produjo, un brote que se produjo del virus de Nipah en la India, pues bueno, se produjo uno ya en 2001, otro en 2007 y sí que hubo otro en 2018, pero desde el 2018 no ha habido ninguna nueva alerta sobre este virus. La verdad que no es por nada, yo cuando leo estas cosas digo, de verdad que ya tenemos bastante, no es necesario que vengan más virus, porque con esto ya vamos sobradísimos. Pero cuando nos vengan informaciones de este tipo, recordar siempre que una de las motivaciones de la propagación de bulos, una de ellas, hay muchas más, es en definitiva crear inseguridad, miedo social, que es lo peor que le puede pasar a cualquier país, a cualquier sociedad, grande, pequeña, mediana. El miedo siempre es negativo para la convivencia, para respetar y creernos cómo tenemos que funcionar para el bien de todos, y siempre hay, como digo yo, siempre hay un diablillo detrás de los bulos de este tipo. Así Claro. que Pues vamos siempre con la verdad. Creo que este se me ha colado porque No, no había... Sí, porque ese es de la semana pasada. Vale, porque hoy solo Ese había era 6. nuestro amigo Federico García Lorca, sí. Porque hoy solo había 6. Que Claro, también era un bulo donde, como pasa muchas veces, utilizando imágenes antiguas de otros años, las viralizan como si fueran actuales, en este caso, pues para hacer política. Es así. Sí. Pues vamos al fact check. Sí, vamos a... La verdad que están sembradísimos, ¿eh? Cada semana que pasa, madre mía, madre mía. Pero bueno, vamos allá. Vamos a empezar con Patricia Rueda. Ella es una diputada por Málaga del partido Vox en el Congreso y preguntaba el pasado miércoles en la Cámara Baja, en el Congreso, sobre las medidas de promoción y reactivación del turismo que planteaba el Gobierno. En su intervención, la diputada aseguraba que Portugal, Grecia, Croacia se promocionan como destinos turísticos libres de la COVID, mientras que aquí, en Alemania, nos veta para viajar a España. Es decir, no somos un país recomendable. Te lo tenían que haber preguntado a ti, Lorenzo, si los alemanes viajan o no a España. Bueno, pues hay que decir... Hay que especificar que han viajado desde el lunes hasta... bueno, hoy han llegado unos cuantos más, pero habrán viajado 500. 500 alemanes, de las cuales la mitad de ellos tienen su segunda residencia en la isla y que en realidad lo que han hecho ha sido probar los protocolos del aeropuerto. Para que después, cuando lleguen todos de verdad, funcione bien. Es decir, pero que no ha habido ninguna limitación, ¿no? En ese aspecto. Se ha organizado como una manera de probar el protocolo, ¿verdad? Correcto. Se ha organizado una manera de probar el protocolo. Son unos vuelos en concreto. Algunos han venido por agencia, otros vuelos en concreto. Y de hecho, se han llegado unas 500, 600 personas. Se han devuelto a unas 200 que no han llegado con los vuelos en concreto ni con agencia en concreto, y los han devuelto en el siguiente vuelo a Alemania. O sea,
imagínate, no cualquiera puede entrar, son unas personas, digamos, autorizadas para entrar a aprobar el protocolo. Punto. Es decir, que en definitiva también nosotros también estamos poniendo limitaciones necesarias para la entrada Claro. de esos Y ya me de esos dirás que viajeros. son 500 personas, Claro, 500 personas para el turismo que recibimos, por ejemplo, en mi caso en Mallorca. 500 claro. personas que no es nadie. Pues mira si es fácil, sin necesidad de hacer grandes especulaciones, qué fácil es explicar las cosas como son, cómo se producen. Lo que pasa es que, claro, la política es otra cosa. Claro. Y las palabras de esta diputada, pues con esa afirmación que hizo de que Alemania nos veta recomendando no viajar a España, pues es falsa. Alemania no ha recomendado en ningún caso a sus ciudadanos que eviten pasar el verano en España. La actual advertencia del gobierno alemán de no viajar se debe a que la mayor parte del territorio, hasta ahora por lo menos, aún permanece en estado de alarma y el gobierno, como bien sabéis, no había abierto fronteras, como nos han explicado verdaderamente en los medios de comunicación. Es la propia información que en este caso Neutral pudo recoger por parte de la Embajada de Alemania en Madrid. En cuanto a esa situación que se pueda revertir, que lo tenemos ahí al lado este fin de semana, este domingo, pues los alemanes tendrán la libertad para aterrizar en nuestro país, al igual que en el resto de países europeos. Igual que nosotros, evidentemente, podríamos viajar a otros países. Perdona, te voy a corregir una cosa. Todos los países europeos a partir de este domingo, a excepción de Portugal, que va a ser día 1. El día 1, correcto. Pero eso Y también es por un acuerdo un acuerdo entre Europa entre y Portugal y Portugal. España. Sí que se ha abierto parte de los pasos fronterizos, porque sí que es verdad que estaba haciendo muchísimo daño. Yo lo sé por aquí en Galicia, hay una relación comercial, económica entre los dos países impresionante. Claro. Y bueno, pues sí que durante esta última semana se ha abierto, pero ojo, lo que es la apertura total de la gente, de los ciudadanos, ciudadanas que puedan entrar y salir del país, pues hasta el 1 de julio, con Portugal no. También es verdad que yo creo que un poco se ha retrasado por ese pequeño brote que se Sí, ha yo creo que producido en sí. Portugal, que lo estaba llevando muy bien y ahí han tenido un poquito de miedito, ¿eh? Y otro dato más sobre fronteras, que Reino Unido, de momento, no, porque ya no son europeos. Ya no son Europa, no son espacio Schengen. A ver Claro. cuándo se abre la frontera con Europa. Ahí, Yo creo que además ahí lo van a tener porque la situación tampoco todavía sanitaria no la tienen muy controlada no, y hay gente que tenía que empezar a principios de, sí, de junio, le dijeron el 15 y ahora hace 2 días le han dicho finales de agosto, principios de septiembre. De momento en madre casa mía, sigue. O sea que la previsión va para largo. Así que vamos a pasar al madre mía, siguiente. Es madre mía. Bueno, pues es Adriana Lastra, bueno, y si no lo sabéis, os lo digo yo, que es la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Bueno, Adriana Lastra, durante una sesión del Congreso, en la que se autorizó lo que fue la última prórroga del estado de alarma, defendió las medidas, evidentemente, del gobierno que estaba tomando para paliar los efectos sociales y económicos de esta crisis del coronavirus. Entre ellas, Adriana Lastra señaló la importancia del ingreso mínimo vital como ayuda para las personas sin recursos, llegando a asegurar que en nuestro país un 21,5% de la población sufre pobreza severa. Claro, esta afirmación así es motivo para que Neutral o cualquiera diga, vamos a ver, los números pueden ser muy, muy sufridores, ¿no? Pero como que el 21,5% de la población en España estén en pobreza severa, pues como que es un poco bestia, ¿no? sí. Y claro, Neutral se preocupó de ver a ver qué datos significaba eso. Bueno, según el último informe publicado por la Red Europea de Lucha precisamente de la pobreza y la exclusión social,
lo que se llama la EPAM, y con los datos, los últimos datos que se tienen, que es en octubre de 2019, el porcentaje de personas que viven en una situación de pobreza severa en España es el 5,7%. En ningún caso, evidentemente, no se acerca a ese 21,5% que comentaba la portavoz socialista. Además, por si acaso, a través del umbral de riesgo de pobreza, que se calcula en los países europeos, en función de los ingresos que tienen los hogares, pues también no daban esos datos. Como mucho se llegaba al 2,1%, al 2,1% respecto a las familias con 2 adultos y 2 niños, que es lo más cercano a los datos que teníamos. Es decir, en ningún caso se acercan a los datos que hizo efectivos en este caso Adriana Lastra. Y además, por si acaso, Neutral también estuvo asegurando un poco la información y pudo ver que el umbral de riesgo de pobreza se fija con la mediana de la renta, es decir, con el 60%. Y ahí es donde sí que salen también nuevamente ese 5,7% de gente que podría estar rozando la pobreza más severa. Así que con esta afirmación de Adriana Lastra, pues como que no, que el 21,5% de la población no sufre pobreza severa, y no es por nada. Yo me alegro muchísimo, muchísimo. Pues es falso, así que nos vamos a repartir el siguiente. Falso de toda falsedad. El ministro Vamos Illa. al ministro de Sanidad, a Salvador Illa. Claro, yo también esto lo comprendo, porque esto es como todo. Cuantas más posibilidades tenga un político de hablar, pues como que va a tener muchas más posibilidades, es triste decirlo, de equivocarse o de mentir. Y en esta vez, pues bueno, el ministro de Sanidad pues dijo que en una rueda de prensa que se le preguntaba además por los datos de las residencias de mayores en la actualidad, de la actual crisis sanitaria, y que España dijo que ha ido dando todos los datos que proporcionan las comunidades autónomas con transparencia respecto a la situación que hay en las mismas. Sí que hay que decir que la orden que daba el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas, que es del 8 de abril, se le pedía una serie de plazos y una entrega específica de unas tablas rellenadas con los parámetros que pedía Sanidad Pública. Después debían actualizarlas cada martes y cada viernes. Por lo tanto, después de cada primera entrega y hasta hoy deberían haber vuelto a entregar los datos en diferentes fechas de abril, de mayo y de principio de junio. Desgraciadamente, nos guste o no le guste de alguna manera reconocerlo al ministro de Sanidad, los datos desgraciadamente no se están actualizando tal como, según dicen las comunidades autónomas, están actualizando. Hay que recordar que en este momento todavía no sabemos los datos reales de las residencias de mayores que las comunidades autónomas dicen que han dado, y hoy sí que he escuchado que Fernando Simón decía que posiblemente mañana tendremos actualizados los datos de fallecidos, que llevamos más de 2 semanas sin que se hayan actualizado. Yo no sé si en este caso el ministro de Sanidad ha mentido para salvar el trabajo que se está haciendo desde las comunidades autónomas, o que los datos, comprendo que tienen que proporcionarse de una forma muy específica para que tengamos una serie para poder trabajarla, especialmente los médicos, no los ciudadanos como tal, pero sí los médicos y los virólogos. Pero la verdad que en este caso yo lo siento muchísimo, pero ya no diría que es falso, pero que sí que coge un poquito la justificación del ministro de Sanidad, de Illa, y como que se nos ha quedado un poquito engañoso. Así que veremos. Pero bueno. Tampoco me sorprendería hoy, por lo que me he enterado, en Baleares hay 4 muertos menos que ayer.
A ver, no es que hayan resucitado. El tema es que como han cambiado el criterio de contabilidad de los muertos, de los fallecidos, se ve que Fallecidos, sí. había 4 personas que habían fallecido teniendo COVID, pero no por el COVID. Entonces Claro. los han sacado de la lista. Entonces supongo, a lo mejor, digo yo, que están revisando esto caso por caso y a lo mejor pues les Sí, está trayendo más tiempo de sobra. No lo sé, ¿eh? Es una deducción que he hecho sí, yo cuando he porque visto la noticia. claro, yo estuve viendo lo que son los listados que pide la OMS, y que no solamente en España, sino en el resto de países que así lo quieren hacer. Claro, eso es ya la libertad de cada país de cómo lo quiere hacer y si quiere seguir las directrices de la OMS o no. Y la verdad que en lo que son las tablas para la recopilación de datos es complicadísimo. Porque claro, yo lo comprendo, o sea, morir de COVID-19 es una cosa y morir porque tenías complicaciones que desgraciadamente con el COVID todavía se te... Entonces hay una serie de parámetros donde unos entran y otros no. Claro, Claro, yo, la verdad, yo morir no de soy COVID técnica, es una cosa y morir con COVID es otra. claro. Entonces, es complicadito, ¿eh? Complicadito. Pero Claro, claro. bueno, Y en además definitiva... al principio de toda la pandemia, quien tenía mm, COVID era contado como muerto por COVID. O sea, imagínate, es claro, una exageración lo que voy a decir, pero tú tienes un accidente de tráfico y eras asintomático, pero como en la PCR dabas positivo, pues ya te contaban que sí. Y ese hombre no ha muerto por el COVID, tenía el COVID, pero ha claro. muerto por un accidente de tráfico. Entonces, y claro, incluso algunos fallecidos costará saber si han fallecido por una cosa o por la otra. Es que es muy complicado. Efectivamente. Pero bueno, vamos al Es, es, siguiente. com- es, es muy complicadito y bueno, yo estoy convencida de todas formas que tendremos los datos, ¿eh? Sí, Finalmente tarde o tendremos los temprano, datos pero lo tendremos. y que no es por nada, pero desgraciadamente poco nos arregla el sufrimiento que ya pues muchos compatriotas han tenido que pasar con las pérdidas de sus seres queridos gracias a esta pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, es lo que hay. Bueno, pues Pastor, una no la pasada. de la sexta, sino la otra, Exacto. La gallega, la gallega. que es de aquí. Es de, bueno, de aquí, en este caso de allá, de Pontevedra. Bien, es miembro del Partido Popular, es vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y ha dicho en la cadena SER que la renta mínima existe como prestación social en comunidades autónomas como por ejemplo en Galicia, en Castilla y León, y que fueron las primeras en implantarla. Todo esto es politiqueo, evidentemente. Pero bueno, esa afirmación es interesante porque vamos a ver si de verdad en Galicia y en Castilla y León fueron las primeras en implantarla. En este caso, Neutral estuvo averiguando por fechas, por efectos y por propuestas autonómicas que la primera comunidad autónoma que garantizó un ingreso mínimo fue el País Vasco en 1989, que estaba gobernando el PNV. En concreto fue el 28 de febrero de ese año, donde se desarrolló lo que fue un plan de lucha contra la pobreza y que se le llama así el ingreso mínimo familiar. De hecho, un año después se aprobó en el Parlamento Vasco una ley autonómica específica para este tipo de ayudas sociales. También hay que decir que ellos fueron pioneros precisamente en este tipo de ayudas sociales. También es cierto que por eso a nivel europeo es una de las comunidades autónomas que, por ejemplo, la Unión Europea ha contado con ellos en muchas ocasiones para hacer estudios sobre cómo ha evolucionado ese tipo de medidas para ayudar a que la sociedad haya un mayor equilibrio y cómo funciona en las personas afectadas. Y la verdad que todos los estudios son bastante positivos. También es cierto que en 1991 el Parlamento de Galicia aprobó una serie de medidas básicas
que se le llamaron de inserción social, que fueron lo que creó en su momento la renta de integración social de Galicia, que se conoce aquí como la Risga, y que eran ayudas de emergencia. Y luego también Castilla y León también la puso en marcha, pero ya en 2001. Pero lo sentimos muchísimo por Ana Pastor, pero no, Galicia y Castilla y León no fueron las primeras comunidades autónomas donde se puso en marcha el ingreso mínimo vital. Yo lo comprendo porque políticamente ambas comunidades son gobernadas por el Partido Popular y, hombre, pues todos echan para su ladito, ¿no? Pero si vamos a la verdad, a los datos, no es así. Lo sentimos. Y la última oportunidad, creo que me voy a quedar sin estrenar el botón otra vez de verdadero, pero bueno. Madre mía, es que no hay manera, que conste que busco. Pablo Casado. Pablo Casado. Bueno, pues el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, insistió en una idea que se ha repetido a lo largo de estos últimos meses en el contexto del estado de alarma que hemos vivido y que se vio provocado por la crisis del COVID-19. Pablo Casado dijo en el Pleno del Congreso, ya sabéis que todos los miércoles tenemos la sesión de control al Gobierno y todos los miércoles nos dejan, pero todos, nos dejan unas lindezas maravillosas. En este último, Pablo Casado dijo que quien no alaba a Sánchez crispa, aunque tenga la peor cifra de muertos por habitante del mundo. Es algo que no es por nada, pero también se utiliza esa afirmación muchísimo en las tertulias políticas de diferentes programas de televisión, radiofónicos. El problema está que, claro, de tanto decir el mismo dato, pues claro, llega un momento, desgraciadamente, que la pandemia va evolucionando en otros países y al final esos datos no son ciertos. ¿Por qué? Porque en este momento Bélgica y Reino Unido superan a España en número de fallecidos por habitante. Y eso está avalado internacionalmente por la Universidad de Johns Hopkins y por la Universidad de Oxford, que son los que están recopilando a nivel mundial los datos de los diferentes países. Según las cifras de este último análisis, en este caso de la Universidad de Oxford, Bélgica registra una tasa de 829 muertes por millón de habitantes y le sigue Reino Unido con 602. Y España estaría en el tercer lugar con 580 muertes por millón de habitantes. Bélgica Bélgica ya había superado esta tasa de España ya el 17 de abril y ahora desde el jueves 4 de junio el Reino Unido pues también ha sobrepasado desgraciadamente este dato que teníamos en España. Por encima también se encuentra en otros países con menor número de habitantes, pero que evidentemente en la proporción están ahí, como son San Marino, que tiene 1.237 muertes por millón de habitantes, o Andorra, que tiene 660 muertes por millón de habitantes. Claro, pero es que Andorra y San Marino, con que tengas 3 casos ya te sale eso. Claro, efectivamente. Entonces, hay que saber, y en eso los políticos deberían, es fácil hacer eslóganes, pero como siempre digo, no hace falta mentir, o sea que no es necesario. Así que lo sentimos muchísimo por Pablo Casado, pero en esta ocasión, pues ha patinado. ¿Sabes lo que pasa? Que es que, desgraciadamente, yo creo que el argumentario uno lo puede estrujar mucho, todo lo que quiera, pero claro, con el tiempo al final a lo mejor se le queda mal, ¿eh? Entonces, pues es el caso. Ay. Pues, hala. No hemos estrenado el botón. No vamos a estrenar nunca el botón a este paso. Pierdo la esperanza cada día. Vamos primero con el... Prometo que la semana que viene, seguro que hay alguno. Digo yo. No, lo vas a tener muy complicado, ¿eh? Tampoco te pases 3 días buscando, porque... Vámonos. ¿Sabes lo que pasa? Dime. Está complicado, yo creo que en definitiva porque el ámbito político está como muy estresado, demasiado estresado.
Y entonces en cualquier estrés lo que ocurre es que al final se van hacia los excesos. Y claro, si uno se excede es facilísimo, facilísimo que al final mienta. Es normal. Claro, claro. Pues vamos con el vídeo que me has pasado por WhatsApp. ¿Sí? Sí, porque es una iniciativa de maldita.es y como nosotros hablamos mucho de ellos, yo creo que es muy interesante y además es un buen servicio que nos va a venir muy bien. Pues vamos a darle. Estrenamos nueva herramienta para luchar contra la desinformación, nuestro chatbot de WhatsApp. La desinformación es un peligro para la democracia, pero además, con la COVID-19 hay vidas humanas en juego. Durante el pico de la pandemia hemos recibido más de 1.500 consultas por WhatsApp al día y no hemos podido contestar a todas, y para ser eficaces necesitamos llegar antes. Por eso, junto con COVID Warriors, hemos desarrollado un chatbot de WhatsApp que contesta automáticamente si los bulos ya están desmentidos. Ya sabes que como WhatsApp está encriptado, ni nosotros ni nadie puede leer tus mensajes. Nuestro chatbot solo contesta si tú le preguntas. Ante los bulos que crean miedo, odio, que hacen crecer el enfrentamiento, que polarizan, que ponen en riesgo la democracia y las vidas humanas, en maldita.es te volvemos a pedir que te pongas a nuestro lado en la batalla, que viralices los desmentidos, que combatas las mentiras y que si alguien te lanza un bulo le devuelvas los datos y los hechos contrastados para que pueda tomar decisiones con toda la información en la mano. Porque juntos y juntas es mucho más difícil que nos la cuenten. Pues ahí estaba, este servicio de WhatsApp. Así es. Bien interesante para intentar que no nos la cuelen, ¿no? Evidente. Y es muy importante, como dice la compañera, porque en definitiva, de esta manera también cuidamos nuestra democracia. Y es uno de los valores más importantes que tenemos como sociedad. Sí, sí. Pues ahora tenemos el otro, que es el mucho más llevadero, inspiracional del día, así que vamos a verlo. Pues ahí estaba este vídeo. No hay que copiar estrategias, que al final se vuelven en contra. Efectivamente. Copiar estrategias no siempre funciona. A veces sí, pero a veces no. Así que más vale crear tu propia estrategia. Y especialmente no abusar siempre de lo mismo, es que al final ya no cuela. No cuela. Pues Sara, muchas gracias un día más. Gracias a ti, Lorenzo. Nos vemos la semana que viene, como siempre. Efectivamente. Y nada, disfruta de la nueva normalidad, que nosotros llegamos el domingo. Ves preparando el sitio. Ya os contaré, aunque ya os digo, está todo como muy normal, y todo lo contrario. Gente que le da lo mismo estar en la nueva o la vieja normalidad y otra gente que nos preocupamos porque chicos, yo sigo viendo que tenemos un riesgo ahí muy, muy cercano y la verdad, ni este país ni ninguno puede pasar por otro confinamiento como el que hemos pasado. Nos jugamos mucho. Pues muchas gracias, Sara. Vamos a ponerla de... Gracias a ti. Feliz semana para todos. Feliz semana para todos.